maestra, mi nombre es Javier Máximo Méndez y hoy le vengo a exponer la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inició el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. El lugar donde se da esta guerra fue en Europa, África, Oriente Medio y China, como la costa de América y el Océano Pacífico. El motivo de esta guerra fue por el asesinato de Francisco Fernando y la declaración de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro. El resultado de esta guerra da la victoria a los aliados y los aliados dan un tratado de paz, dan un tratado de Versalles que fue firmado el 28 de junio de 1919, el tratado de Saint-Germain que fue firmado el 10 de septiembre de 1919, el tratado de Neuvilly que fue firmado el 27 de noviembre de 1919, el tratado de Trianon que fue firmado el 4 de junio de 1920, el tratado de Sèvres que también fue firmado el 10 de agosto de 1920. Las consecuencias que trajo esta guerra mundial fueron muchas pérdidas humanas, un cálculo de aproximadamente de 9 a 10 millones de muertos y 20 millones de soldados heridos. Bueno, es todo por mi parte, maestra, muchas gracias. Muy buenas tardes, a mí me tocó el tema de política cardenista. Se me olvidó presentarme, yo soy Carlos Ortiz Castro y pues sin nada más que decir, comencemos. El tema es política cardenista. Bueno, Lázaro Cárdenas tenía un maestro ideológico. ¿Quién era ese maestro ideológico? Pues era Francisco José Mujica. Francisco José Mujica le enseñó muchas cosas y entre ellas le dejó una gran enseñanza que fue el socialismo es la doctrina apropiada para resolver los conflictos de México. Y pues con que Lázaro Cárdenas se inspiró y pues en 1928 inicia su gira como único candidato a la gobernatura del estado de Michoacán y pues, ¿qué creen? Él ganó las elecciones. Bueno, él creó un brazo político muy grande. Ese brazo político, ¿cuál era? Pues ese brazo político era la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, CRMDT. Esta organización fue la primera organización de masas inclusiva y ligada al gobierno en toda la historia de nuestro país. Esta organización es histórica porque fue la primera organización en la que había mucha gente en esta organización. Esta organización era financiada por partidas o registros, era financiada por partidas, no registradas. Estas partidas no eran registradas en ningún libro, ni notas, ni nada. Su núcleo central eran los agraristas, que eran personas, la mayoría conformadas en grupos armados. 4 años después de la creación de esta organización, ya tenía 4,000 comités y 100,000 miembros, 100,000 personas en esta organización. Esta organización ya era colosal. La organización trabajaba en la transformación ideológica del campesino. ¿Para qué? Para que el campesino pidiera tierras. Y ustedes dirán, ¿cómo va a pedir tierras un campesino? Respondiendo a la anterior pregunta, Lázaro Cárdenas creó la reforma agraria. Esta reforma era utilizada para enfrentar el atraso de los campesinos. Además que repartía tierras a los campesinos para que trabajaran y se mantuvieran de ellas. Como toda reforma, esta reforma tuvo sus oponentes. ¿Y quién fue sus oponentes? Pues sus oponentes fueron la Iglesia. Ustedes dirán, la Iglesia, la Santa Iglesia. Pues esta Santa Iglesia era oponente de esta reforma y los hacendados. Los hacendados es más que entendible. A los hacendados no les convenía que repartieran sus grandes extensiones de tierra. Y pues, yendo con la Iglesia influyó mucho en los peones. En su forma de pensar. Tanto que
pues los peones rechazaban las tierras, gracias a la influencia que la iglesia tenía en ellos. Y pues ellos les inculcaban la ideología de que el patrón era bueno, que sí, el patrón siempre va a estar con ellos, que no sé qué, y que el reparto de tierras era malo. Bueno, como ya les dije, la iglesia tuvo una gran influencia en los campesinos. Entonces, esto provocó hechos sangrientos. Porque, bueno, fueron muchos, pero entre ellos se destaca uno, no recuerdo el nombre del pueblo, y tampoco sé pronunciar su nombre, pero en este pueblo hubo un conflicto entre el núcleo de la CRMDT, los agraristas, versus los católicos. Ese fue el conflicto. Se sacaron de onda, tuvieron diferencias de opinión y pues esto dio como resultado 30 muertos y muchos heridos. Fue algo catastrófico. Bueno, otras cosas muy buenas que Lázaro Cárdenas hizo fue el impulso de la educación. Él siempre fomentó mucho la educación, hizo escuelas, formó, ¿cómo se dice?, muy buenos maestros, con ideologías buenas, sin mediocres y sin ser conservadores. Eso fue mucho, le fue quitando, como Benito Juárez, poder a la iglesia. Y pues también algo que todos ya saben, algo por el que se le ha conocido históricamente a Lázaro Cárdenas fue la expropiación petrolera. Ustedes ya saben de qué se trata, pero les voy a tratar de resumir. Antes en México habían empresas privadas de otros países que pues sacaban el petróleo de la tierra y lo usaban para sus intereses, pues solo obtenían beneficio ellos. Ellos eran los beneficiados, pues nosotros los mexicanos no éramos beneficiados en nada. Tanto que estas empresas ni siquiera seguían las leyes de México, no les hacían caso, no les importaba. Les entraba por una oreja y les salía por la otra, no les importaba. Y pues a Lázaro Cárdenas le molestaba mucho esto y por eso, ¡pum!, plácata, que hace la expropiación petrolera. Y pues ya sé que no hablé tanto del gobierno de la República Mexicana, hablé más sobre su gobierno en Michoacán. Obviamente después de que acabe este gobierno y ya se hace presidente de la República Mexicana, disuelve este brazo político, ese brazo político que ven ahí, ese ya no existe después de que él se hace presidente, pero se dice que Lázaro Cárdenas utilizó el gobierno de Michoacán como un borrador, como un ensayo. Todo lo que hizo aquí lo hizo en la República Mexicana y pues fue un gran presidente, una gran persona que dio aportes históricos a la República Mexicana. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido este video y pues yo me despido. Adiós. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que fue la Gran Depresión. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de bolsa de valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, ya que esto fue conocido como el crack del 29 o el martes negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ya sean ricos o pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeran rápidamente. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente aquellas que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción, ya que esto se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario con pocas fuentes alternativas de empleo fueron las más perjudicadas.
Los países fueron recuperándose progresivamente a mediados de la década de 1930 por sus efectos negativos en muchas zonas que duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos como presidente y el establecimiento del New Deal en 1932 marcó el inicio del final de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania la desaparición de la financiación exterior a principios de la década de 1930 proporcionaron la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder. Soy Diego Alejandro Romero Ortiz del segundo año Grupo C y hablaré del periodo entre guerras. Cuando hablamos del periodo entre guerras nos referimos específicamente a los 20 años fundamentales que transcurrieron entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial el mundo vivió una época turbulenta. Entre los años 1919 y 1939 nos encontramos con una situación social, política y económica que tiempo más tarde llevarían al mundo a una Segunda Guerra Mundial, que será más cruel, más larga y más mortífera que la primera. Este acontecimiento fue un periodo en el que el mundo pasará de la euforia de los felices años 20, tras la guerra, a la crisis más absoluta de los años 30, que llevará a las potencias a un nuevo conflicto. Para entender mejor este tema es necesario regresar y recordar cómo terminó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918 con la Paz de París, en la que Alemania se rinde ante las potencias enemigas, con las que ha estado luchando junto a Austria-Hungría durante 4 largos años de guerra. Esta paz se materializó a inicios del año 1919 en la llamada Conferencia de Paz de París, una conferencia de paz en la que se terminó de poner fin a la Primera Guerra Mundial con unas condiciones impuestas por los vencedores a los vencidos. La paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial se fijó con el Tratado de Versalles, firmado en el Palacio de Versalles, específicamente en la Sala de los Espejos. Este tratado impuso unas condiciones muy humillantes para Alemania. En primer lugar, será la pérdida de parte de su territorio, como lo son Alsacia y Lorena, que pasarán a Francia. Se redujo su servicio militar, asimismo se redujo su ejército al mínimo y también se prohibió la militarización de una zona fronteriza entre Alemania y Francia, con el objetivo de que nunca Alemania pudiese volver a tener militares en esta zona tan cercana al país francés. Asimismo, y también como una de las consecuencias más importantes, se le impuso a Alemania el pago de una reparación de guerra. Es decir, a Alemania se le pasó, la factura de guerra y se le impuso pagar todos sus costes. Unos costes que curiosamente Alemania terminó de pagar hasta el año 2010. Económicamente, esta gran crisis llevaría a una enorme pérdida del valor de la moneda alemana y como consecuencia de ello una grandísima inflación en la llamada hiperinflación alemana, un fenómeno económico en la historia que hizo que la moneda alemana cayera, fundamentalmente causado por esas reparaciones de guerra que tenían que pagar. Alemania comenzó a remitir cuando a partir del año 1924 Estados Unidos comienza a darle créditos y la República comienza a estabilizarse políticamente. Los años 20. Los Estados Unidos vivieron un periodo de esplendor durante los años 20. Fueron los grandes vencedores de la Primera Guerra y su economía era floreciente. Crecieron el lujo y la exuberancia a tal punto de que a esta década se le llamó los años locos. Fueron tal el nivel de producción que en determinado momento, aproximadamente en 1928, dejó de ser negocio invertir en la industria porque se estaban acumulando muchos productos sin venderse. Entonces comenzó la inversión especulativa en la bolsa de comercio de Wall Street, hasta que a finales de octubre de 1929 todo se derrumbó. Aquí es donde todos nos preguntamos, ¿qué había pasado? Los grandes capitalistas se dieron cuenta de que había demasiado dinero en la bolsa y muy poco en la producción, y esto les generó desconfianza y comenzaron a vender sus acciones. Se produjo un verdadero efecto dominó en el que todos vendían pero nadie quería comprar. Entonces, Estados Unidos entraba en la crisis más grave de su historia. Intentos de recuperación económica. Para salir de la crisis, cada país procuró aplicar su propio experimento. En términos generales, los resultados fueron limitados e incluso negativos. Inglaterra y Francia se volcaron en el comercio con sus colonias. Alemania, Japón e Italia desarrollaron una política ultranacionalista y militarista.
Rusia, por su parte, estableció un rígido sistema de planificación económica que fue imitado parcialmente en Australia y Nueva Zelanda. Solo Estados Unidos diseñó una política que se tradujo en una verdadera recuperación económica, el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. A grandes rasgos, el objetivo de la nueva política económica estadounidense consistió en buscar el equilibrio entre la iniciativa privada y el control estatal de la industria, el comercio y las finanzas. A su vez, en este periodo entre guerras surgieron algunos movimientos políticos e ideológicos tales como el fascismo, uno de los fenómenos políticos más característicos de la primera mitad del siglo XX. El fascismo nació en Italia, de la mano de Benito Mussolini, quien accedió al poder en 1922. Pronto fue seguido su ejemplo en Alemania, al fundar Adolf Hitler el Partido Nacional Socialista Alemán, con el que llegó al poder en 1933. La ideología del fascismo se caracteriza por oposición a la democracia y al comunismo y creación de un sistema dictatorial, culto al líder y a la violencia, auge del militarismo, planificación económica e intervención estatal. Nacionalismo a ultranza, justificado por la necesidad de buscar un chivo expiatorio, supuesto culpable de los problemas nacionales. Caso de los judíos en Alemania. La mayoría de estos partidos fascistas nunca se convirtieron en movimientos de masas, especialmente dentro de las sociedades rurales del sudeste y de Europa Oriental. Solo la Guardia de Hierro en Rumania y la Sociedad Húngara Caral Parcial, también conocidos como Flechas de la Cruz, lograron un apoyo popular temporalmente significativo. En Gran Bretaña, Francia, Bélgica y los Países Bajos, así como en Noruega, los grupos fascistas desempeñaron un papel insignificante. A su vez se creó el comunismo. El comunismo, derivado de las ideas de Marx y Engels, constituyó una alternativa política y económica a las democracias burguesas y a los sistemas totalitarios. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, solo la Unión Soviética se regía por un sistema comunista, aunque existían fuertes movimientos de este tipo en países como Alemania, Italia, España y China. La teoría del gobierno comunista se basa fundamentalmente en los siguientes puntos: supresión de las diferencias de clase, colectivización de los capitales y los medios productivos, planificación de la economía, dedicación exclusiva del Estado a la mejora de las condiciones sociales del pueblo. En la práctica, los estados comunistas no llegaron nunca a una colectivización total, ni a la supresión de las clases. De hecho, el desarrollo del nacionalismo y el militarismo facilitó la creación de sistemas totalitarios y represivos muy similares a los del fascismo. En conclusión, este periodo fue de muchos contrastes. Por un lado, la exuberancia de los años 20 y por otro, la crisis que colapsó al mundo en los años 30.